Tardes. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Sus amigos cómo están? Muy bien, vamos a seguir haciendo muchos amigos más. Nos toca en esta tarde la quinta conferencia, la inteligencia espiritual y pastoral en las instituciones educativas para enfrentar el mundo de la pospandemia. Nada más ni nada menos que la hermana de la presentación, hermana Gloria Patricia Corredor Mendoza. Para ella pido un fuerte aplauso de bienvenida para que se anime a estar con nosotros esta tarde. Y bueno, ¿y quién es ella? ¿No es cierto? Todos nos preguntamos quién es ella. Una religiosa de la presentación, licenciada en Ciencias Religiosas, especializada en gerencia educativa y en administración y gerencia de sistemas de calidad, magíster en calidad y gestión integral. Ella se caracteriza por ser una persona de conocimientos en la parte administrativa, en la parte disciplinada y organizada. Tiene altos niveles de responsabilidad proactiva y con gran capacidad de trabajo en grupo. Sabe liderar procesos, es de mente abierta y de condiciones de rendir bajo presión, que eso es importantísimo. Siempre dispuesta a servir y a colaborar donde la necesitan. Ella hizo su bachillerato en el Colegio de la Presentación 1984, licenciada en Ciencias Religiosas en la Universidad de Buenaventura, especialista en Gerencia Educativa, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad, Universidad Santo Tomás, en convenio con la Incontec, Universidad Santo Tomás, en convenio también con Incontec, magíster en Calidad y Gestión Integral. Otras especialidades que ella tiene: normas de la gestión ISO 9001, diplomado en gestión de calidad en el sector educativo, programa de formación de auditores internos de calidad. Asistió también al Foro Internacional El Futuro del Sistema de Gestión, la clave para el desarrollo y sostenibilidad de las empresas. En Fundacrear, diplomado en entretenimiento didáctico para el diseño y desarrollo de enseñanza por competencias. En IPLAG, Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, seminario, taller, dirección científica de la escuela, plan decenal de educación, asambleísta en Asamblea Nacional para la Educación, Contraloría Departamental de Casanares, seminario, contratación estatal, seminario actualización y contratación estatal, seminario control fiscal, Secretaría de la Educación de Bogotá, Congreso Internacional de Evaluación, Conferencia Episcopal de Colombia, Sexto Congreso Nacional de Educación de Educadores Católicos, curso de legislación escolar, política educativa. Pues de ella podemos decir muchas cosas más, pero además de sus especialidades, es una mujer de gran experiencia y sobre todo se caracteriza por ser una mujer que sabe exponer desde su propia experiencia. También contamos como presidenta de la CONACED Nacional, presidenta de la CONACED de Bogotá en 1915-17, coordinadora y proyección social de la Facultad de Teológica 2013-2015, directivo docente rectora sector privado del 2009 al 2012, directivo docente rectora del sector oficial 2008, directivo docente coordinadora de calidad sector privado 2002-2007, directivo docente rectora del sector privado 2001, del 2000 al 2001, presidenta de la CONACED, docente en el área de la ERE, docente de humanidades en el bachillerato. Y así podemos ir destacando más
actividades que hacen de ella una rica experiencia como mujer y como consagrada. Directivo docente coordinadora del sector oficial, docente en diferentes áreas, directivo docente coordinadora de la Escuela Nocturna y Educación para Adultos en el 88 al 92. Bien, pues pido un fuerte aplauso para que ella nos deleite con su experiencia en esta tarde. Gracias. Tengo el de diadema. Muchísimas gracias, hermana. Gracias por esa presentación tan generosa. Y creo que vale la pena reforzar lo que ella dijo porque a veces se olvida y creo que ya llevo un buen tiempo como religiosa consagrada. Ella bien lo dijo, dominica de la presentación, pero creo que desde esta opción de vida también podemos adquirir, aportar y prestar este servicio educativo. Creo que el estado de vida, el que he optado, me ayuda también a llevar este proceso y a hablar también desde el corazón y desde la experiencia. Yo quiero, antes de partir, felicitar a los organizadores de este evento, porque buscar la reflexión a este nivel, el aspecto educativo, pastoral, formativo, en estos espacios reafirma realmente la oportunidad que nosotros tenemos de realizar esta tarea que es un trabajo conjunto. Aquí estamos para aprender juntos. Aquí estamos para compartir, para reconocer, para que realmente este proceso que llevamos lo validemos, pero sobre todo para llevarnos en la mente y en el corazón que la formación, como lo han dicho mis predecesores en este atril, no es solo academia, no es solo corazón, sino es integralidad. Y yo creo que eso es lo más importante. San Pablo nos afirma que el cuerpo es mucho, está conformado de muchas partes, pero a pesar que cada parte tiene su especificidad, es un solo cuerpo. Y así es la educación. Cada uno tenemos nuestros roles, pero tenemos que formar a un único estudiante. Y en boca del Papa Francisco él nos lo dice, nuestro objetivo no es solo formar individuos útiles a la sociedad, sino educar personas que puedan transformarla. Y creo que esa es nuestra misión, es educar personas que puedan transformar la sociedad. Vamos a tener aquí un recorrido muy interesante para poder profundizar este tema que me correspondió, que además lo he hecho con un gusto muy grande porque es una temática que me apasiona. He tenido que leer, que buscar, pero creo que está en el aire y lo podemos identificar fácilmente. Vamos a desarrollar desde la inteligencia y ser inteligente. ¿Para qué? La inteligencia espiritual, los poderes de la inteligencia espiritual, cómo cultivar y los beneficios que trae esta inteligencia espiritual. Pero para eso vamos a escuchar este canto y los invito que tomen nota de aquello que a través de este canto ustedes identifican como inteligencia espiritual. Dos cantantes colombianos, vamos a dejar que ellos expresen al esposo. Bueno, se la podíamos dedicar precisamente al esposo de Pilar esta mañana. ¿Por qué traje esta canción? Se llama Baja la Guardia, Santiago Cruz y Cepeda. Le pusimos la letra precisamente porque a veces no se entiende, no es fácil, entonces por eso le pusimos la letra. Pero creo que vale la pena que ustedes guarden esas frases para ir haciendo el paralelismo con este proceso que vamos a ir llevando con la inteligencia espiritual, porque trae mucho y creo que esa va a ser la respuesta final.
Vamos entonces a ver primero la inteligencia y ser inteligente, aunque ya nos han hablado bastante, esa es la ventaja de no ser el primer conferencista, porque podemos retomar de lo que han pasado y así podemos ir saltando. La inteligencia es una palabra objetiva prácticamente, porque se puede medir, pero al mismo tiempo es subjetiva. ¿Por qué? Porque uno puede identificar quién es inteligente en contexto, en acción. Y creo que a ustedes les ha pasado en el aula de clase. Ve, pero si Pedrito parecía tan inteligente, ¿y qué le pasó a Pedrito? Si hizo esto, ¿por qué? Él de pronto tiene una inteligencia que no es práctica, que es más académica, que es social, que es emocional. Y ahí ya tenemos grandes diferencias. Entonces la inteligencia nos tiene que llevar primero a optar, a decidir, a ser capaces de realmente valorar la situación para poder ver cómo debemos actuar en el momento. Discernir, separar, decidir, discutir, conversar, son frutos de la inteligencia, pero no lo podemos desarrollar si no hay un contexto, si no hay una preparación, si no hay realmente un ambiente donde el individuo, la persona, pueda desarrollar todas sus potencialidades. Entonces, la inteligencia sola, podríamos decir, no sirve, ¿sí? Hay que saber para qué. Y yo creo que ejemplos tenemos muchos en las instituciones educativas donde veíamos estudiantes que de pronto no demostraban esas habilidades, pero ya después en la universidad, en el trabajo, ve, llegó hasta allí. Por eso en las instituciones educativas no siempre se ve lo que trabajan, pero nunca se pierde lo que se trabaja. Por eso vale la pena este trabajo que nosotros estamos realizando. Podemos reconocer por medio de respuestas complejas, acertadas, que realmente el muchacho, el joven, el niño es inteligente, pero también son respuestas que pasan por los sentidos. Y yo creo que es fácil recordar cuando alguno de sus hijos en el cumpleaños del primer cumpleaños metió el dedo en la velita, ya no lo vuelve a hacer, porque fue un estímulo, respuesta. Ve, tan inteligente, no se volvió a quemar. Es subjetivo decir ahí que es inteligente, fue una reacción, fue una respuesta. Pero gracias a la inteligencia sabemos en qué atenernos y podemos ajustar nuestros comportamientos. El autogobierno mental es un poder que emana directamente de la inteligencia, pero para tener ese autogobierno tenemos que trabajar. Y no solo en una dirección, sino en múltiples direcciones. Por eso nos hablan ahora de las inteligencias múltiples. Hay que descubrir de esas inteligencias cómo son nuestros estudiantes. Nos hablan de la inteligencia social, de la inteligencia emocional. Nos hablan de un proceso, que la inteligencia es un proceso interactivo también, es un proceso que se da con todo su entorno. Pero acá podemos retomar nuevamente el símil del cuerpo. Así como el cuerpo es uno solo, las inteligencias son muchas, pero nos toca descubrir cuál es la que tienen nuestros estudiantes. Y aquí retomamos algo que nos decían de la personalización de la educación. Ya no podemos manejar el grupo como si fuera uno solo. Ustedes ahí sentados, escuchen el tablero, es esto y es esto. No, nos piden otras habilidades a nosotros como docentes para poder también desarrollar. Entonces, se preguntarán, ¿la inteligencia que se hace, nace, crece? Dicen los expertos que uno nace con el 30% de la inteligencia de nuestros padres, es heredada. Algunos dirán afortunadamente, porque dígame, heredar todas las dificultades de pronto que hay. Otros pueden decir gracias a Dios porque tengo unos papás, ¿no? Pero recuerden que no podemos clasificar a una persona como inteligente o menos
porque no es muy fácil decir. No sé cómo con ese coeficiente intelectual a veces nosotros también estamos clasificando a nuestros estudiantes y no los dejamos ser. Entonces, hasta aquí, ¿qué es la inteligencia? Pasemos entonces a esa inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual que tiene que activar esas ondas del cerebro, permitiendo que realmente se converja ahí en el cerebro todo lo que yo estoy sintiendo como una acción funcional. Es decir, que también esta inteligencia espiritual tiene que mover ese cerebro, pero moverlo para la acción, para realizar realmente aquello que debe hacer. Quien practica esta inteligencia puede ser más abierto, puede ser un líder, puede buscar cosas fundamentales. Es la inteligencia del yo profundo la que se enfrenta a las graves cuestiones de la existencia y a través de ella busca respuestas creíbles y razonables. La inteligencia espiritual nos lleva también a trascender, como lo explicaron ya ayer, Monseñor explicó muy bien sobre esa trascendencia, pero no solo en el mundo físico, sino también en el mundo de la fe. Entonces, esa inteligencia espiritual es antropológica, pero también tiene que ver con la fe. Van las dos de la mano, pero tenemos que diferenciarlas también. No podemos decir que una persona es buena persona por ciertos actos, hay que demostrarlo. Y aquí viene como algo que hemos trabajado en calidad, que nos decían, no sé a ustedes, pero en procesos de certificación cuando entraba el auditor, es que la calidad se siente, ¿sí? Pues también la inteligencia espiritual se tiene que sentir. Por eso exige un doble movimiento, un proceso de interiorización y simultáneamente un movimiento de superación, pero de superación del ego. ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual, como lo dice el Papa Francisco y nos lo explicaron también, es la fraternidad con el otro, es la relación con el otro. Yo no soy inteligente espiritual para estar frente a un sagrario, porque no es eso, es para estar con el otro, es para ser solidario, es para compartir con el otro, es el que se abre realmente al otro. La inteligencia espiritual no debe confundirse tampoco ni identificarse solo con actos de piedad. De ahí que la pastoral tiene que ir más allá. No solo son acciones, sino es una vida también en pastoral que tiene que trascender. Toda persona tiene ese anhelo de buscar a un ser trascendente, a un ser superior. Esa es nuestra inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos hace tomar posturas frente al mundo. Es capaz de ver qué es lo que está sucediendo, de analizar, de emitir juicios, de tomar distancias, de saber qué es lo que pasa. Nosotros decimos hay que leer entre líneas muchas cosas. Quien tiene esta inteligencia es capaz de no quedarse con lo que ve, sino ir más allá. Somos seres finitos, abiertos al infinito, seres efímeros, abiertos a la eternidad, seres relativos, abiertos al absoluto. Eso nos decía un gran santo, San Agustín de Hipona. Esa es nuestra vida. Es buscar también eso que es infinito. Por eso tenemos que superar esas barreras y límites del cuerpo. No me pesa, es mi hermano. Por eso tengo que acompañarlo, por eso tengo que ayudarlo. ¿Qué poderes tiene esa inteligencia espiritual? Si hablamos de poderes, no es que llegan mágicos. Los poderes se buscan, los poderes también hay que estudiarlos, los poderes también hay que hacer caminos, hay que practicarlos.
Pero la inteligencia espiritual tiene grandes poderes. Así como desarrollamos las otras inteligencias, tenemos que mirar cuáles son esos poderes. El primer poder, la búsqueda de sentido. No hay nada más triste que ver a los jóvenes, a los niños, a los adultos sin sentido en la vida. Por eso el primer poder es realmente recuperar ese don y esa dignidad del ser humano. ¿Qué estamos haciendo en nuestras instituciones educativas para que nuestros niños, niñas, adolescentes se respeten, se reconozcan, tengan ese sentido que debe ser? Porque fácilmente perdemos la esperanza y nos lo insistieron también en este día. Entonces, el primer poder es recuperar esa esperanza, recuperar ese sentido. El segundo poder, la capacidad de distanciamiento. Y hoy Pilar nos hacía ese ejercicio. A ver, vamos a ver de lejos qué sucede, qué pasa. Y yo creo que hay que recordar aquí que solo el que es capaz de tomar distancia puede tener una lectura más objetiva. Cuando nosotros nos mezclamos con el mismo problema, no alcanzamos a ver todo, ¿no es cierto? Y hay que ver todas las posibilidades que nos presenta el leer desde fuera. De pronto no es un distanciamiento físico, pero sí es un distanciamiento también de mente, de situación, de contexto, de realidad. Entonces hay que aprender a tomar distancia. Y ayer nos insistían también porque entonces el dolor va quedando y va marcando. Y entonces a veces es cuando hay que llorar con el otro, pero no solo llorar, sino hay que animarlo también. Y si nos quedamos sumergidos en la tristeza, en el dolor, pues no podemos leer la situación. La autotrascendencia también es importante, es la capacidad de ir más allá, es buscar esas experiencias vitales que nos ayudan realmente a trabajar en perspectiva, con criterios fuertes, que nos ayudan a una lógica racional, porque aquel que no se autoposee, no se autoconoce, pues pierde también esa relación. Hay un poder muy lindo y que a mí me gusta y es el asombro. A veces vemos todo tan normal, tan igual, pero no disfrutamos una luna distinta, no disfrutamos un pájaro que está cantando en la mañana. Es que el asombro nos ayuda a mirar y a admirar y nos ayuda a ir realmente a ese yo profundo para sobrecogernos por lo que está pasando. Entonces, el asombro es un movimiento y una experiencia mental, pero también emocional. Por eso fácilmente decimos, no sé, hay una actriz colombiana que dice, me ericé cuando algo le funciona bien o le sabe a rico. No, es que esa es la emoción. Hay que disfrutar de esas emociones también. Hablamos del autoconocimiento. Si no nos conocemos, si no somos capaces de examinarnos, de identificar qué posibilidades tengo, cómo debo actuar, pues simplemente dejamos todo, perdonen que lo diga así, al instinto. No, tenemos que conocernos y creo que eso es fundamental, conocernos para poder actuar. También nos da otro poder, el de valorar las cosas a su justa medida. A veces sobreactuamos, a veces vemos los problemas más grandes y la inteligencia espiritual nos tiene que llevar las cosas a lo que son. Hay que tomar posturas, hay que emitir juicios, hay que valorar sobre esas decisiones. Nos hace un sujeto ético. ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? Aquel que no tiene esta inteligencia espiritual muy seguramente no recapacita como en nuestro canto, que esa mirada
que es de hielo, está lastimando. Entonces, hay que trabajarlo, hay que valorar realmente lo que está sucediendo. Y muy pegado al asombro está el gozo estético. Ese gozo estético de pronto no solo es con los sentidos, sino es también con esa vivencia espiritual de lo bello, de lo que atrae, de lo que gusta, de ese interior humano que está directamente relacionado con lo que es la inteligencia espiritual, la capacidad de asombrarnos. También el sentido que tiene el misterio, lo oculto, pero más allá que de ese misterio oculto es el misterio que me ayuda a solucionar, a entender y a comprender. Quien es inteligente espiritualmente busca la sabiduría. Por eso hay que trabajar en esa inteligencia espiritual. Y la Biblia, hay un pasaje muy lindo: dame, Señor, la sabiduría asistente de tu trono. Y eso tenemos que pedirle al Señor para saber actuar y obrar. La sabiduría trasciende el conocimiento intelectual y tecnológico. No es el que más ha estudiado el que más sabe, sino el que realmente sabe qué va a hacer con aquello que sabe. Y no podemos confundirlo. Emana de la vida, del aprendizaje, del hecho de vivir. ¿Cuántos sabios tenemos en nuestras familias que no pisaron una universidad? Decía una hermana, mi universidad fue la vida. Y la vida es muy sabia y enseña. Pero si no tenemos la capacidad para analizar, para ver, para interpretar, pues perdemos esas lecciones tan importantes. La capacidad de religancia, eso lo expresaba también Monseñor, es el vínculo, la comunicación, la alteridad, es realmente esa capacidad que tiene el ser humano para vincularse con un ser supremo, con un Dios, con una deidad. Solo el ser humano es capaz de orar, porque solo Él dispone de inteligencia espiritual. Así, aunque a ratos nos dé la impresión que el perro me está hablando o el gato me está comunicando algo, solo el ser humano tiene esa capacidad de comunicarse con su Dios, y es a través de la oración, porque si no nuestro tiempo sería perdido en una Eucaristía, en un momento de fe, en una expresión. Y por último, otro poder que nos ayuda es la ironía y el humor. Y de eso esta mañana nos hablaron bastante, la capacidad de reírnos también de nosotros mismos. Sócrates dijo una frase que pasó a la historia, pero es una frase muy irónica, pero que nosotros la utilizamos también: solo sé que nada sé. ¿Por qué la dijo? ¿Cómo la expresó? Un reconocimiento, pero también para llevar al otro a reflexionar. A través del humor, del chiste sano, de las frases, estamos también dando lecciones, interpretando. Nos decía esta mañana, empecé a contar chistes a través de las redes sociales, ¿no, Monseñor Andrés? Mire, el humor es importante, el humor también rompe algunas tensiones. Vamos a cortar aquí y ustedes recibieron este papelito, con un ganchito. No vayan a botar el gancho, si no, no pueden cumplir la tarea. Y hay una palabra que dice valores. Ustedes van a escribir en esas dos aleticas que tienen ahí, de esto que escuchamos y de la canción, ¿qué poder tenemos nosotros en cuál valor? Y que lo tenemos que guardar, desarrollar, compartir. ¿Qué valor en mi vida no lo puedo cambiar por nada?
¿sí? ¿Qué valor no puedo cambiar? ¿Qué valor tengo yo en la vida? Y que voy a transmitir a mis estudiantes, a mi familia, a mi entorno, a mis docentes. De todo lo que escuchamos ahí, ¿con qué me quedo de una manera así muy fuerte? Con esos poderes los vamos a identificar con un valor. ¿Listo? Y entonces van a tapar, doblan la aletica para un lado y doblan la aletica para el otro lado. ¿De acuerdo? Y les debe quedar así una paletica. Ahora tenemos una paleta. Tenemos una paleta. Y ahí guarden ese valor, porque es que con los valores es que nosotros trabajamos. Ese es lo que me va a dar el motor, ¿sí? Ahí está el motor. Y le van a hacer otro doblecito hacia arriba de una vez para que no boten el gancho y lo van a cerrar con el gancho. Y les quedó así. Ahora el valor, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Me copian? Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a ver el cultivo de la inteligencia espiritual. Aquí nos vamos al cómo. Dejemos ya esa paletica, que por el momento es una paleta, ¿no es cierto? Dejemos esa paleta ahí. Vamos a pasar al cultivo de la inteligencia espiritual. ¿Cómo lograr para que nuestra vida llegue a ese nivel? A disfrutar de las bondades de la inteligencia espiritual, el recuperar el sentido de la vida, y más en estos tiempos donde la pandemia dejó tanta desigualdad, tantas dificultades, donde dejó grandes vacíos, donde realmente acentuó esas brechas que existen, donde la problemática emocional, social, pues está a la orden del día. ¿Cómo podemos practicarlo? Lo primero, hay que amar la soledad, pero una soledad que tiene que ser productiva. La práctica asidua de la soledad nos da miedo estar solos. No buscamos esos momentos de soledad. Los grandes sabios, los místicos de la historia decían que necesitaban momentos de desierto, de soledad, para reflexionar. Pero ahora nos aturde el ruido, nos aturden las diferentes situaciones, nos refugiamos en el mundanal ruido, expresan algunos. Sumergidos en esto, perdemos en la bulla, en el ruido, en el sinsentido, perdemos esas lecciones que trae el silencio. Nos decía Pilar esta mañana, o era Monseñor, por la noche hay que hacer una evaluación, hay que llevar a que los estudiantes evalúen su jornada, su día, nosotros, ¿qué hicimos? Y eso solo se hace en la soledad. ¿Qué pasó durante la jornada? A veces es más fácil huir, prender la radio, el televisor, que encontrarnos con nosotros mismos. Es una soledad que tiene que ser fructífera, es una tarea fundamental que debemos disfrutar también para poder vivenciar lo que es la inteligencia espiritual. Esa soledad me tiene que llevar a vaciarme de mis limitaciones, tiene que ayudar a desocupar ese interior que de pronto lo tengo con cosas que no son, a revisarme internamente. Es el impulso entonces para darle lugar a un espacio nuevo en mi interior. Es un movimiento mental también esa soledad. Por eso el siguiente consejo es gustar del silencio. Y van muy unidos, muy unidos. En las comunidades religiosas antes teníamos el gran silencio, era la oportunidad para reflexionar.
era la oportunidad para encontrarnos. Entonces no solo nos aislamos, sino disfrutamos de ese silencio que es acallar también nuestra mente. ¿Quién es la que dice que es la loca de la casa? La mente, Santa Teresa, ¿no? Es la loca de la casa. Pues hay que poner esa loca en orden, porque si la dejamos hacer lo que quiera, pues es en el silencio que tomamos conciencia realmente, porque es que estamos muy contaminados. Necesitamos entonces escuchar nuestras voces interiores. A veces hablar de esto es pesado, es difícil, porque estamos inmersos en medio de tecnología, de situaciones, de contextos. Y aquí viene otro paso de la soledad, el silencio, para contemplar. Contemplar trasciende los sentidos. No es ver ni escuchar, tampoco es oler, tocar o saborear, pero parte de ellos. Es bueno detenernos, contemplar, admirar. Tenemos que aprender a vencer algunos obstáculos para poder contemplar y cumplir esos pasos previos. La falta de tiempo es un obstáculo. ¿Por qué no nos organizamos? A veces es la desorganización la que no nos deja avanzar. Llevamos una vida muy acelerada. Yo creo que a la gran mayoría todavía está escuchando villancicos y ya estamos en junio. ¿A qué horas pasó este tiempo? ¿Sí o no? ¿A qué horas? Ya vacaciones, o por lo menos en Colombia, ya vacaciones, ya se terminó el primer periodo académico, semestre escolar. Ya llegamos. No nos damos cuenta, es un día detrás de otro, detrás de otro. La dispersión, la cantidad de tareas, y ahora los jóvenes son multitareas. Yo creo que fácilmente ustedes veían desde esas cámaras que tenía los audífonos con música, aquí el televisor y aquí consintiendo el perro, y podían hacer las tres, podían hacer esas tres tareas. Nos estamos acostumbrando a hacer multitareas, pero yo creo que la historia nos tendrá que decir qué tan bueno es eso también. ¿Sí? Claro, productivos, rinden. La empresa está buscando ahora gente multitareas, pero ¿será esa la solución también? El ego impide realmente la contemplación. Como solo me veo y es la imagen que yo tengo, pues no puedo ver a los demás. El filosofar ayuda. Hay un estudio que dice que los niños desarrollan mayor inteligencia de la que se tenga cuando ellos empiezan a hacer estos ejercicios del pensamiento desde pequeños. A veces creemos que la filosofía es solo para los de 11, para los grandes. No, filosofar es pensar también, es la comprensión más profunda de las realidades. Pero como nos disgusta el porqué de los chiquitos de 3 y 4 años, ¿por qué, mamá? Y como nos disgusta y como, ay no, mijito, pero usted cómo pregunta tanto. No, es ahí donde hay que enseñarles a ellos también, con nuestras respuestas, a que se abran a ese pensamiento, a la pregunta. O a veces cuando sancionamos a un estudiante porque preguntó mucho, otra vez usted preguntando, no. Es que si tiene preguntas es porque necesita, y esa es mi tarea también. Otra manera para desarrollar es el diálogo, pero tiene que ser un diálogo que requiere varias habilidades. No sé aquí, pero por lo menos en Colombia, ¿cómo les fue? ¿Bien? Monosílabos. Y a veces esos monosílabos pues están hablando de otras cosas, pero aquí hay que buscar ese diálogo que tiene que coger esa competencia lingüística, porque es que dialogar es invadir también al otro desde su cultura, desde su pensamiento. Son dos culturas que se encuentran y a veces no es fácil hablar.
pero es a través del diálogo, es a través de este ejercicio que logramos también la aceptación del otro, conocer al otro y conocerme. El valor del diálogo es que hay que escuchar al otro, se necesita la escucha, pero una escucha activa. No, sí, tranquilo, hable que yo le estoy escuchando. Y después, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí? Entonces necesitamos ese diálogo más activo. Para dialogar hay que saber escuchar, hay que ser receptivo, hay que buscar la verdad también, hay que ceder, hay que abrir. El diálogo es esencial. El diálogo nos ayuda a trascender, a conocer al otro. Por eso hay que hacerles preguntas inteligentes a nuestros estudiantes. A veces vemos que alguien se tropezó en la calle, se cayó. A ver, y además nos da risa, ¿no? A ratos cuando alguien se cae en la calle y se cayó, pero a ver si lo vio en el piso, ¿sí? Entonces a veces esas preguntas no llevan a ningún contexto, a ninguna realidad. Hay algo que han dicho mucho en diferentes eventos y es que el ejercicio ayuda. El ejercicio físico ayuda a mantener realmente una buena inteligencia espiritual. Con razón siempre nos dicen mente sana en cuerpo sano. Pero es un ejercicio que tiene que ser hábito en nuestras vidas, que tiene que realmente aportar, porque es que este cuerpo es prestado y lo tengo que cuidar. Pero recuerden que con los triglicéridos altos no podemos pensar, ¿no es cierto? A propósito, bueno, tenemos que cuidar este cuerpo para poder ofrecer el servicio que requiere y el cuerpo da también entonces la posibilidad de desarrollar esa inteligencia espiritual. Monseñor ayer hablaba de los valores del deportista, de las cualidades. Hay que aprender a fracasar también, el deporte nos da eso, a afrontar las realidades, las virtudes propias del deportista, la lealtad, la docilidad, la obediencia. Hay una expresión que dice, no, esa es como la clase de educación física. No, la clase de educación física tiene su peso en el currículo, está aportando al desarrollo intelectual también de la persona. No es como a veces suele suceder que la clase de educación física le soltamos el balón, no. Hay que darle el valor, pero también hay que cultivar lo que es el deporte. Vemos el valor del ocio y del hobby. A veces no sabemos qué hacer con el tiempo que tenemos libre, o a veces necesitamos tener tiempo libre, tiempo a solas, tiempo para hacer lo que me gusta, lo que me debe recrear, lo que me debe ayudar. Ese hobby es una actividad de recreo, de diversión, de descanso, de dar tiempo a lo que debe ser. Y por último, el ejercicio de la solidaridad. Pero aquí entendida la solidaridad como un trabajo con el otro, ser solidario con el otro, caminar con el otro. Somos seres en relación y no podemos apartarnos de ahí. Y el éxito de la experiencia humana se mide en relación con el otro. El que no es capaz de sostener una conversación, de estar con el otro, va perdiendo también. Y hay que desarrollar esa capacidad de solidaridad, de sentir con el otro. Decían ayer también de ponernos en los zapatos del otro, en el lugar. La palabra solidaridad evoca también sentimientos, hay que sufrir con el otro, sentir con el otro, actitudes y conductas, hay que buscar, hay que llevar, es benevolencia, es compasión. Y aquí vamos a pasar otra vez a nuestra paleta. De esto que hemos visto, ¿qué sueños tengo? Frente a los sueños, oiga, yo sí quiero hacer más deporte, o yo sí quiero buscar esa soledad,
o yo sí quiero hacer silencio, o yo sí quiero apartarme un poco. Y en la letica donde dice sueños, van a anotar ahí qué sueños tienen. No el de anoche, ¿no? Aunque lo tengan muy fresco. ¿Qué sueños tenemos? ¿De acuerdo? ¿Ya está? ¿Cuánto tiempo me queda, hermana? ¿Listo? Bueno, vamos a dar más tiempo para esos sueños. Bueno, y ahora van a doblar esa paletica ahí donde está cerca, donde dice CONACYT Nacional, perdonen la publicidad, pero bueno, lo doblamos mirándonos hacia nosotros, porque es que soy yo la que tengo que cumplir esos sueños, no es para el otro, ¿de acuerdo? La voltean así, la agachan, así, mirándolos a ustedes. Y ahora nos quedó así. Ahora ya no es una paleta, antes era un pedazo de papel, pasó a ser paleta, ¿ahora qué es? Ah, una paleta derretida, es la era de hielo, debe ser. Bueno, entonces ahora, pero me está mirando ese sueño, porque soy yo la que tengo que cumplir ese sueño, tengo que hacerlo, ¿de acuerdo? Pasemos entonces a los beneficios de la inteligencia espiritual. Una persona espiritualmente inteligente tiene más habilidades y capacidades para cultivar las relaciones interpersonales. Posee más capacidad para el cultivo del arte, del ejercicio físico, de las tareas, de los compromisos, de los acuerdos. Es capaz de vivirse a sí mismo y de vivir lo que tiene y lo que debe ser. ¿Qué aporta la inteligencia espiritual? Primero, la creatividad. ¿Por qué? Como fue capaz de alejarse, fue capaz de leer, es capaz también de aportar soluciones distintas, soluciones nuevas. Tiene una inagotable actividad de pensamiento, porque liberó su mente, puede aportar. A veces es fácil decir, oiga, ¿y a mí por qué no se me ocurrió? Porque es que como tenía tanto ruido en la mente no fue capaz, ¿sí? Pero esa inteligencia espiritual me tiene que ayudar. Tiene que dar profundidad en la mirada. Aquí hay un inteligente espiritual que se puso en mis zapatos para que tomara agua. Y él me dice, no, eso también lo puede hacer la inteligencia emocional. Profundidad en la mirada. Aprender a ver consiste en habilitar la vista a la calma, a la paciencia, a la serena espera, a demorar el juicio, a enfocar desde todos los lados posibles y abarcar, en caso particular, el cultivo de la vida espiritual. Permite no reaccionar instantáneamente a los estímulos externos. Da fuerzas para llegar a dominar los instintos, la mirada del ser que habla. Esa es la profundidad de la mirada, es el ser que habla. Conciencia crítica y autocrítica. La inteligencia debidamente desarrollada faculta para darse cuenta de la distancia que existe entre lo que uno es y lo que uno aspira a ser. Yo quiero ser esto, pero como me conozco, sé de qué soy capaz y hasta dónde me puedo exigir. La calidad de las relaciones. Hablamos mucho de las relaciones ahora.
hay que fraternizar de una manera más cercana también. El cultivo de la inteligencia espiritual es la capacidad para establecer relaciones interpersonales y profundas, relaciones duraderas que trasciendan ese simple rol que tenemos como compañero de escuela o como docentes o como directivos. Esa calidad en la relación nos tiene que ayudar a crecer. Gracias a ello uno trasciende la corporeidad y detecta la riqueza interior del otro. Esto abre unas posibilidades extraordinarias que es incapaz de ver el que se mueve no en un plano superficial, sino en un plano mayor. Nos ayuda a reconocernos. Nos da autodeterminación. La verdadera vida autónoma es siempre una conquista. Por eso la autodeterminación, el tomar decisiones, nunca es una causalidad. Es que fui proyectada, trabajada, lo hice, lo logré. Autodeterminación es el resultado de una lucha, de una labor de distanciamiento y de discernimiento personal. El sentido de los límites, sé hasta dónde soy capaz. La inteligencia espiritual me da esa facultad para identificar los límites y resistencias que permanentemente acompañan a la vida humana. Sabe que es finito, pero que podría no haber existido, que dejará de ser su vida que sea fugaz. Dar sentido, dar finitud. La inteligencia espiritual faculta para indagar la posibilidad vital. ¿Recuerdan que daba sentido? ¿Qué es lo vital en mi vida? ¿Qué es lo que necesito para triunfar, para pasar esas fronteras, para realmente alcanzar ese horizonte que yo quiero? Da equilibrio interior, da seguridad, da certeza. La tranquilidad del alma jamás es una causalidad, un efecto inesperado. Ese equilibrio interior nos ayuda a alcanzar esa paz tan rico que es dormir tranquilos, ¿no? No dormir con la preocupación de que tengo, debo, que no he hecho el cargo de conciencia. Pues la inteligencia espiritual nos tiene que llevar a dormir tranquilos también. La vida como un proyecto, no como algo que pasó, sino proyectarnos en la vida, por eso esos sueños. La capacidad de sacrificio también. A veces no sabemos renunciar y hay que renunciar también para poder acoger, para poder exigir también. La capacidad de sacrificio nos ayuda a tomar decisiones también. Y una vivencia plena de la hora. El que no desarrolla esta inteligencia espiritual vive perdido, no sabe qué es lo que exige el ahora. Esta dimensión espiritual entonces nos da la capacidad de tomar conciencia, de actuar, de interactuar, de relacionarnos con los demás. Pero también nos pone tareas, porque el sueño no viene así solo. No podemos realizar ese sueño de la nada, sino necesitamos tareas concretas, trabajos concretos. Ahí en el espacio de tareas, para alcanzar ese sueño, ¿qué tengo que hacer? No se las iba a poner fácil, anoten el sueño y no más. ¿Qué tengo que hacer? Anoten ahí al frente. Para cumplir ese sueño, recuerden que tienen un valor aquí guardado que es un tesoro y ese valor les tiene que ayudar. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar ese sueño? ¿Qué vamos a hacer? Hay que anotarlo porque si no lo anotan, se les olvida.
¿Listo? Miren, esa tarea a veces no la puedo hacer sola. Muy seguramente con esa tarea que ustedes anotaron ahí, tienen que hacerla con alguien que los acompañe, que los ayude. Entonces vamos a voltearla hacia el frente. ¿Listo? Porque es que el otro me tiene que ayudar. Yo soy la responsable, pero el otro me tiene que ayudar, el que vive conmigo, el que sabe qué es lo que necesito. De pronto ese sueño es compartido. Ahora, ¿qué les quedó? Vamos a tenerlo ahí. ¿Ya? ¿Todos lo tienen así? ¿Listo? A ver, lo quiero ver. Lo levantamos, porque a ver quién no falta, ¿no? A veces ponemos tareas y no las hacemos. ¿Qué pasó con esas alitas? Allí lo veo como regular. Muy bien, tienen que ser las aleticas largas porque si no después no, lo tienen que doblar por la partecita por esta partecita lo tienen que doblar aquí, por esta que está a este lado. Por esa, ¿sí? Para que les queden largas las aleticas. Y aquí voy a permitirme leer una frase para cerrar lo que es esta presentación. No puede haber civilización si la conciencia de que el ser humano tiene una doble naturaleza, posee una dimensión física y terrenal, pero se distingue de los animales por atesorar a la vez una vertiente espiritual. Conoce el mundo de las ideas, es una criatura que sabe de la verdad, la bondad y la belleza, que sabe de lo esencial, de la libertad, de la justicia, del amor y de la misericordia. Y Monseñor me quitó la oración que tenía para este momento, porque el que es inteligente sabe recordar en paz, el inteligente espiritual. Y entonces, Señor, al pasado a tu misericordia, pero el futuro a tu providencia y el presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quien me has dado. Yo se lo escuché al padre Ángel Espinosa en alguna conferencia que asistí con él y vale la pena dejar en manos del Señor el pasado. Ya no tenemos nada que hacer, ya lo que pasó, pasó, pero dejar en manos del Señor a la providencia divina lo que viene, ese futuro con esperanza, pero el presente al amor, lo único que tenemos es el hoy. Entonces, los invito ahora para que nos pongamos en pie y esto que empezó siendo un papel, que empezó siendo una paleta, que siguió ahí como una mano que indica, ahora lo que tenemos aquí es un helicóptero, porque tenemos que hacer volar nuestros sueños, porque tenemos que hacer realidad aquello que nos comprometimos desde el momento del nacimiento. Así que los invito para que cogiendo este ganchito de aquí abajo, vamos a elevar nuestros sueños para pedirle a ese Dios que nos dé esa capacidad de amar, porque el amor resuelve todo. ¿Qué pasó en la canción inicial? ¿Lo recuerdan? Fue el amor el que llevó a decir, me equivoqué, lo siento, la necesito. ¿Sí? Ahora sí tiene sentido esa canción, no es que quiera traer una canción ahí muy romántica, claro que la de la comunión también me hubiera servido, ¿no? Pero entonces a la voz de tres, en tus manos, Señor, dejamos nuestros suelos. Y arriba, ¡ah! Tiene que volar. 1, 2, 3. ¡Ay, miren! Sí. Ese sí voló. ¿De acuerdo?
sé si voló. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Yo siento que como que no hablaba. Bueno, quedaron como los niños jugando con el helicóptero. Muchísimas gracias a Santillana que ayudó con este. ¿Sí ven que sí, bueno? Bueno, gracias, hermano. ¿Apenas? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Y sus amigos cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Nos ponemos de pie. Vamos a alcanzar el cielo lo más alto posible. Vamos a extender nuestros brazos como el helicóptero para que dé las vueltas. Adelante. Listo, si quiere ponga la primera diapositiva, ya puede quitarlo. La última creo que no la voy a poner. Estamos. Muchas gracias. ¿Me voy para allá? ¿Me voy para allá o desde aquí? Bueno. Bien. Hemos tenido una conferencia sumamente importante porque nos ha hablado de la inteligencia espiritual. Nos habló de los poderes de la inteligencia espiritual, el cultivo de la inteligencia espiritual y los beneficios de la inteligencia espiritual. Entonces, quienes trabajamos en la educación somos personas muy inteligentes, ¿verdad? Sí. Bien, nos ha dicho que la inteligencia puede ser objetiva o subjetiva y es la capacidad que nos ayuda para hacer el discernimiento, para discernir, para elegir lo mejor, para buscar alternativas entre varias, para reconocer por medio de las respuestas complejas y acertadas de lo que nosotros estamos haciendo. Es un autogobierno mental, es un poder que emana directamente de la inteligencia. Nos habló también de las inteligencias múltiples de Gardner. Se ha hablado mucho de inteligencias múltiples, pero todas ellas son necesarias en nuestra vida. ¿Y qué nos dice de la inteligencia espiritual? Es la que nos permite acceder a los significados más profundos, plantearse fines de la existencia, buscar las motivaciones para la existencia. El ser humano es capaz de generar un mundo intangible. Por eso dice, podemos relacionarnos con los demás y decimos, es mi hermano y no me pesa. Siempre repetimos, ¿no? Y cuando el hermano nos pesa, la vida se hace imposible, tanto en la familia como en la sociedad. Nos habló también de los poderes de la inteligencia. Y allí entre los poderes dijo el sentido, el búsqueda del sentido de la vida. ¿Por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué los niños, los adolescentes, los adultos se quitan la vida? Simplemente porque no tiene sentido. La capacidad del distanciamiento, de la autotrascendencia, la capacidad de asombro, es la que mucha falta hace en la actualidad, porque parece que todo lo sabemos, todo lo conocemos y ya nada nos llama la atención. Y hoy nos ha dicho, es necesario recobrar esta capacidad del asombro. Saber disfrutar de aquello que viene cada día. Nos ha dicho también que es el autoconocimiento,
primer objetivo de la educación es el conocimiento de uno mismo para quererse, para amarse y para aceptar a los demás. La facultad de valorar, conciencia de haber obrado, del bienestar interior que uno siente, de la facultad de valorar lo que tengo, lo que poseo, lo que veo. Nos habló del gozo estético, del sentido del misterio. No todo lo puedo entender, hay algo que queda para que Dios lo resuelva. Búsqueda de una sabiduría que nos da la capacidad para entender a los otros y para entendernos nosotros mismos. La elaboración de ideales de vida, la capacidad de la religación, de la ironía y el humor, sabernos reír de nosotros mismos. Nos habló también del cultivo de la inteligencia espiritual, de la práctica asidua de la soledad. Pero ahí vino algo importante, que la soledad con el silencio, no con los audífonos, escuchando otras cosas, sino capacidad de adentrarme en mí misma, la capacidad de la contemplación, saber filosofar, saber hacer preguntas, saber dialogar, entrar en el mundo del otro y encontrarnos para llegar a una solución. Nos habló de algo importante, del ejercicio físico, del valor del ocio, del ejercicio de la solidaridad y también nos habló de los beneficios de la inteligencia espiritual, como es la riqueza interior, la creatividad, la profundidad en la mirada, la conciencia crítica, la autodeterminación, el sentido de los límites, el equilibrio interior y mucho más. Tenemos una riqueza en este momento que podemos disfrutar, podemos volver a releer aquello que hemos anotado, pero así también han surgido algunas preguntas que le vamos a poner en sus manos. Dice, ¿cómo compartimos la evangelización en familia? Si el padre es espiritual como con humor y la madre con espiritualidad contemplativa. Yo creo que esta es una pregunta tal vez como para una psicóloga, ¿no? Como si se encontraron dos mundos para formar uno solo, creo que primero esos dos mundos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cuál va a ser esos métodos de crianza, de desarrollo, para poder realmente mediar? Pero sí hay que trabajar, hay que trabajar. Hay diferentes maneras de encontrarnos con Dios. A veces necesitamos las mediaciones. Yo necesito un sagrario para contemplar a Dios, pero también lo contemplo en la naturaleza, ¿sí? Necesito compartir mi fe a través de una Eucaristía, pero también lo encuentro en mi habitación, ¿sí? Entonces creo que aquí la tarea es de los padres de familia, de ponerse de acuerdo cómo van a hacer para trabajar la fe de esos pequeños. Pero sí hay que hacer algo y creo que Monseñor nos lo insistió. No sé, esas nuevas parejas, familias, núcleos afectivos, que cada uno defina qué quiere hacer con su vida espiritual más adelante. Entonces, ¿dónde está también el ejemplo? Y cuando las cosas uno sabe que están bien, que les gusta, uno las comparte, las comunica, ¿no? Entonces creo que aquí hay una tarea conjunta de esos padres de ponerse de acuerdo qué clase, pero también está el mismo testimonio de vida. No sé si di respuesta, hermana. Otra pregunta también, hermana, dice, ¿qué estrategias pedagógicas daría a los docentes para fortalecer la inteligencia espiritual en los adolescentes dentro de los salones de clase? Yo creo que ahí hay muchas experiencias y precisamente fruto de esta pandemia donde nos tocó reinventarnos y los docentes son realmente mágicos buscando esas expresiones y esas maneras. Ustedes demostraron la capacidad que tienen para
innovar, para cambiar, para hacer actividades, para manejar plataformas, etcétera, etcétera. Pero hay momentos en la escuela que vale la pena también decir, vamos a hacer un momento de silencio y cada cual va a mirar qué de esta mañana, qué admiró en la naturaleza, qué le gustó. Hay que llevarlos poco a poco. Yo creo que son acciones pequeñas pero concretas las que llevan a sembrar esta inteligencia espiritual también. Lo decía Monseñor, el ejemplo. Había una docente en uno de los colegios donde trabajé que la tarea de ella era lograr que en su clase sacaran el libro y empezó con 2 minutos de lectura, pero al finalizar del año ya la hora de clase era lectura en silencio, concentrados, pequeños hábitos que van acumulando y que logran hacer también que se realice este trabajo. De aquí que a veces la inteligencia espiritual, y lo decíamos ayer, por ser algo huérfano, que no está en el currículo, pensamos que lo debe desarrollar otro. No, es tarea para todas las áreas también. Cuando las cosas son transversas se diluyen, pero creo que vale la pena enfatizar en los procesos de formación de los docentes también de la necesidad de trabajar esta inteligencia. Entonces creo que hay que hacer esas dos acciones. Y seguimos con la inteligencia. Dicen, el cultivo de la inteligencia espiritual, ¿cómo podemos ayudar o guiar a los jóvenes a conseguir o aplicar una verdadera contemplación y un verdadero diálogo? Me parece importantísimo. Contemplación y diálogo. Sí, la escuela tiene que dar respuestas a muchas cosas, ¿sí? Pero creo que nosotros tenemos que trabajar de una manera conjunta también con la casa. El problema del diálogo no se da en la escuela, en el colegio se puede realizar, ¿no? A través de diferentes experiencias, a través de diferentes momentos, lugares, circunstancias, áreas, y los vemos dialogando, porque el joven dialoga más con el par, pero el problema del diálogo está en la familia. Y a veces son diálogos donde no se da una relación, el colegio habla una cosa, la familia habla otra cosa, el joven habla otra cosa. Entonces, ¿cómo integrar esos 3 mundos que tienen que formar también los pares, los padres de familia, la academia? Y esto se hace, volvemos otra vez desde el ejercicio, no aceptemos monosílabos como respuestas, hay que llevarlos, ¿no? Entonces sí, pero ¿por qué sí? Entonces me decía un niño, pero es que el sí no es una respuesta. Sí, pero hay que dar razones, a ver, ¿por qué? Vamos a ver, son trabajos pedagógicos, de acciones, de tareas concretas. Vale la pena aquí también retomar que cada una de las áreas, y así, o por lo menos lo estamos evaluando también desde el Ministerio de Educación, está valorando habilidades y competencias. Entonces, la lectura no es solo para el de español, la comunicación no es solo para el de español, es para el de matemáticas, es para todos, ¿no? Entonces creo que es un trabajo conjunto que hay que hacerlo. Lo primero es hablar entre nuestras áreas. A veces esa relación que debe existir en el currículo, en las áreas, en las asignaturas, se queda en el papel, pero el docente sigue siendo una isla con su área y no dialogamos. Evaluaciones conjuntas, ¿por qué no hacemos unas evaluaciones más holísticas, unas evaluaciones integrales? ¿Cómo se comporta Pedrito en la clase de matemáticas? En la clase de música es excelente, ¿sí? Ah, bueno, si allá es excelente, ¿qué pasó en esta clase o qué pasó en la otra? Yo creo que hay que dialogar más también como docentes para poder conocer más a nuestros estudiantes. Muy bien, qué importante que es el diálogo, pero también viene otra pregunta más. ¿Por qué es importante la práctica asidua de la soledad
en el ser humano, ahora de la soledad. Y decimos que muchos de los chicos pasan solos. Sí, pero la soledad de los muchachos a veces es porque me tocó. Es distinto esa soledad que me tocó, ¿sí? Porque ya no hay quien los cuide, quien los acompañe, pero es que en la inteligencia espiritual somos nosotros los que tenemos que buscar esa soledad, ¿sí? Es distinto al pobre niño o niña que resultó hijo de un tarro de leche y de la empleada del servicio, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscar esa soledad, aislarnos, darnos ese espacio que puede ser físico, pero también puede ser mental, también puede. ¿Por qué? Es que si no somos capaces de escucharnos, de empoderarnos, de saber qué es lo que tenemos dentro, no podemos actuar. Entonces resultamos es imitando. Ah, la vecina le sirvió esto, entonces yo lo hago. Ah, yo escuché que esto. No, es que cada uno debe tener su interioridad para poder dar. Es el mundo espiritual que le tenemos miedo, pero no hay que tenerle miedo a esa interioridad, a ese encontrarnos, porque creo que es la base también de la reflexión, del encuentro, de ese encuentro con Dios. Qué importante la soledad, entonces. Mire que la UNESCO nos pide, y para eso hay que hacer silencio también, ¿no? Y un silencio colectivo. La UNESCO nos pide ahorita que tenemos que evaluar en 3 dimensiones, y para eso hay que interiorizar de lo que estamos haciendo en la escuela, que estamos haciendo bien y que vale la pena potenciar. Pero también tenemos que analizar, y para eso hay que interiorizar, que ya no vale la pena hacer, repetir, saquemos esto de la escuela, que sea el momento. Y hay otra tarea, es de lo que estamos haciendo, que ya no debemos hacer, qué podemos potenciar y qué debemos innovar con creatividad. Hay espacios, y lo he encontrado más seguido en los colegios, que es el rincón del encuentro personal, es el rincón de la interioridad. Entonces a veces llegan los niños y colocan cómo están ellos emocionalmente. Entonces dicen cara triste, profe, ¿puedo ir al rincón de la interioridad? ¿Sí? Ellos están buscando ese encuentro. Hay colegios que están manejando estas disciplinas también. Entonces se van y les tienen acomodado un espacio con cojines, con una luz tenue, con música. Estos son ejercicios que hay que ir haciendo poco a poco. Entonces el niño ya busca su espacio consigo mismo, ya busca ese espacio con Dios, ese espacio de soledad y silencio. Nos da miedo a veces quedarnos solos, nos da miedo callar, nos da miedo, o simplemente lo evadimos fácilmente, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese silencio para podernos encontrar. Y ya cuando uno lo encuentra lo disfruta, lo disfruta. Pero Santo Tomás decía que el silencio es productivo, ¿cómo lo dice usted? Sí, claro, claro, el silencio me ayuda a crear. Siempre y cuando amarremos esa loca de la casa que es la mente también, ¿no? El silencio me ayuda a crear, el silencio tiene que ser productivo. Si el silencio no produce, no estuve en silencio, o ese no era el objetivo, ¿sí? Ahí sí, por los frutos os conoceréis. Bien, qué importantísimo entonces esto del silencio. Yo alguna vez trabajaba en la formación y decían las novicias, nos toca silencio, porque estaba enojada con la compañera y no quería hablar, entonces nos toca silencio. No hablamos de ese silencio, hablamos de ese silencio productivo que nos encontramos con nosotros mismos y nos encontramos con Dios. En ese silencio habla Dios. Muchísimas gracias, hermana Gloria, nos ha dado una gran lección este día, pues le aplaudimos gozosamente. De la misma manera, de parte de la Fe de Guayas, le entregamos este libro sobre el Pacto Educativo Global, la idea del Papa Francisco, que también está relacionado con estos temas que hoy hemos escuchado. Fuerte aplauso para la hermana que ha compartido su experiencia con nosotros. Y de igual forma, vamos, nos ponemos de pie, así hacemos dinámica y estiramos un poquito. Venga, hermanita Gloria, hermana, venga, por favor, póngase aquí, un ratito.
Ya saben, des un abracito fuerte, fuerte. Y cuando cuenten 3 le manda un besito, ¿ok? 1, 2, 3. Gracias por tanto cariño.